Buenas noches para todos. Bueno, sean bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy tendremos la práctica correspondiente a las conferencias de fase A de esta semana, donde veíamos la técnica de los koanes, la meditación con koanes, y pues hoy, el día de hoy, pues vamos a hacer esta práctica para llegar a ver pues todo el proceso, todo el procedimiento que debe hacerse para llegar a experimentar lo que es el vacío iluminado. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Entonces vamos a ir verificando el audio. Recordemos que pues todas las conferencias de conocimiento de sí mismo son completamente gratuitas y de libre acceso. Las personas que quieran compartir el enlace a las prácticas o al horario de conferencias, pues pueden hacerlo con toda libertad, pues la idea es que lleguemos a mayor cantidad de personas, de manera pues que le entreguemos las herramientas a todas aquellas personas que estén interesadas, que tengan ese anhelo espiritual por hacer ese camino de regreso a su ser interior. Entonces, pues dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al en vivo de la práctica y a todos los que hagan la práctica de manera diferida. Entonces, vamos a ir dando inicio. Vamos a hacer como siempre, pues una introducción sobre lo que vimos en la conferencia y después pasamos a hacer la práctica. Entonces, práctica de la meditación y koanes. Déjenme verificar el audio. Sí, bueno, veo que sí se escucha. Vamos a ir dando inicio a la práctica. Entonces, hablábamos en la conferencia de lo que es la meditación. Entonces, hablábamos que es esa forma que tenemos de conectarnos con lo que es la sabiduría. Y que para hacer esa conexión con la sabiduría, pues debemos hacer silencio de nuestra mente, que pues normalmente por nuestros defectos psicológicos, pues esa mente se la pasa en ese bla bla constante, en preocupaciones, canciones psicológicas, eh, charlas mentales, donde allí siempre está pues como en esa laraca la mente y no permite que se dé ese silencio. Entonces, esta meditación lo que busca es que hagamos cambios radicales en nosotros mismos y para eso principalmente pues necesitamos aquietar lo que es nuestra mente. Por acá nos saluda Orlando Barrios. Bueno, bienvenido Orlando. Entonces, eso es lo que vamos a buscar a través de la meditación, porque las meditaciones de conocimiento de sí mismo, pues generalmente todas se busca que sean de manera trascendental, que uno sea uno antes de hacer la práctica y otro después de hacer la práctica, o sea, que se genere ese cambio dentro de nosotros mismos. Entonces, esta meditación trascendental es entrar a la sexta y séptima dimensión, o sea, conectarnos con esos centros superiores en nosotros. Hablábamos de que esos centros inferiores, o sea, centro sexual, centro instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y centro motor, pues son nuestros centros inferiores, son esos centros de tierra, pero buscamos conectarnos con los centros superiores, los cielos en nosotros mismos, que son la sexta y séptima dimensión. Allí tenemos lo que es la verdad y la gran realidad, o sea, nuestra conciencia y la sabiduría de nuestro ser.
Entonces, una vez que nos conectamos con las dimensiones superiores, pues allí recibimos esa sabiduría de nuestro ser interior, donde alcanzamos la comprensión una vez que se libera, pues esa chispa, donde se da esa conexión a través del silencio de nuestra mente. En esta en particular, en la meditación con koanes, pues buscamos es silenciar lo que es nuestro ego para que la esencia se escape y llegue pues a esas dimensiones superiores. Hablábamos en la conferencia de lo que son los cielos en nosotros, sexta y séptima dimensión, pues allí es donde está nuestra conciencia, la verdad y la gran realidad, donde está el amor y donde está la sabiduría de nuestro ser interno, y buscamos es conectarnos con ellos, o sea, llegar a sentir, aunque sea por un momento, pues eso que se experimenta una vez que no tenemos ego. Entonces, a través de esta conferencia buscamos es eso, o sea, escaparnos del ego unos instantes y llegar a sentir eso que se siente de estar allá, o sea, sin presencia del ego, porque llegar a experimentar estas dimensiones pues nos llega a generar pues mucha motivación en el trabajo interior, porque ya una vez que nos conectamos con estas dimensiones, que ya percibimos ese vacío iluminador, o sea, ese vacío de estar sin presencia del ego, allí en presencia de nuestro ser, pues no vamos a querer devolvernos. Y entonces una vez que salgamos de la meditación, por lo menos ya tenemos hacia dónde es que vamos. Ya decimos, ok, o sea, ya me siento acá nuevamente en mi triste realidad, pero ya siento ese ánimo porque ya he percibido hacia dónde es que quiero ir, hacia dónde es que quiero llegar. Entonces, siempre después de una de estas meditaciones, cuando se hace de manera efectiva, cuando percibimos esa sensación del vacío iluminador, pues ya allí somos otra persona, porque ya es como a veces decimos acá en Venezuela, ya no nos sacan de aquí ni con la guardia, porque ya, o sea, ya queremos es llegar a experimentar eso de lo que se siente, experimentar la felicidad, o sea, ya queremos es seguir caminando hacia allá para en algún momento pues estar en ese estado de felicidad para siempre. Entonces el impedimento para hacer la práctica, como decíamos en la conferencia, pues es nuestro ego, que siempre va a estar allí queriendo en esos aspectos pasivo, activo y pasivo, en ese aspecto positivo y negativo, donde pues está la actividad de un lado, la pasividad del otro, el placer de un lado, el dolor del otro, el esplendor de un lado, la decadencia del otro, el espiritualismo de un lado, el materialismo del otro, o sea, siempre en esa dualidad, pues el ego no nos va a o no nos permite manifestar o percibir esa sexta y séptima dimensión. Pero entonces con esta práctica, como les decía, buscamos es precisamente buscar el silencio de la mente, que haya ese momento donde podamos escaparnos del ego y se pueda experimentar esas dimensiones superiores. Entonces hablábamos de que para llegar a silenciar nuestro ego, para llegar a amordazarlo, pues vamos a darle a nuestra mente un pensamiento evolutivo donde vamos a ir entonces desarrollando a través de nuestra mente, pues ese proceso en el que se va, aquí como vemos en el ejemplo, pues o sea, vamos a imaginar un terreno donde lo vamos a limpiar, vamos a arreglarlo, vamos a sembrar una semillita, la semillita se va a ir desarrollando hasta que genere la plantica crezca, se desarrolle, empiece a dar frutos, llegue, porque va desarrollándose todo ese aspecto positivo hasta que llega ese momento en que la planta está toda espléndida, toda desarrollada en su mejor momento, con la mayor cantidad de frutos, y llega entonces, allí le vamos a dar el pensamiento involutivo, donde entonces la plantica empieza a decrecer, a perder la fuerza del tallo, a eh, perder hojas, a desnutrirse, a ponerse un poquito más débil, va perdiendo la fuerza del tallo, hasta que empieza a secarse, a maltratarse, a destruirse y termina
desapareciendo nuestra plantita y vuelve a quedar el suelo tal cual como estaba en el inicio antes de que llegáramos a sembrarlo. Entonces, al darle todo ese aspecto del pensamiento involutivo, allí se da la quietud de la mente. O sea, porque ya se dio el proceso positivo, el proceso negativo, y en ese punto está la quietud de la mente. Entonces, allí donde se da la quietud de la mente es donde lanzamos el koan. Por acá nos saluda Antonio. Saludos a todos los amigos de la escuela. Saludos a Jane. Bueno, bienvenido Antonio. Entonces, hablábamos de que un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. Y de esa manera, pues, se amordaza el ego y se libera la esencia por algunos instantes. Entonces, esa frase paradójica es darle una frase donde el ego no va a conseguir respuesta porque esa pregunta no tiene respuesta. Entonces, por mucho que uno haya leído, por mucho que uno haya buscado, que haya indagado, pues no va a conseguir respuesta para esa pregunta. Entonces, allí, en ese momento es donde la chispa, donde nuestra mente empieza así, o sea, se queda como que buscando, no consigue respuesta y allí se escapa la chispa. Entonces, allí nos vamos a quedar quietecitos, lanzamos el koan y entonces nos quedamos en silencio, imaginando que se escapa esa chispa hacia las dimensiones superiores y esperamos. Volvemos nuevamente, lanzamos el koan y esperamos otro ratito y allí vamos esperando que se dé ese momento. Si no logramos experimentar el vacío iluminador, pues volvemos a iniciar el proceso del pensamiento evolutivo, volvemos a repetir el pensamiento involutivo y volvemos a lanzar el mismo koan, porque cuando hacemos el ejercicio de los koanes se debe hacer, o sea, si lo hacemos varias veces en la práctica, pues debemos siempre lanzar el mismo koan. Entonces, de esa manera hasta que logremos los síntomas. Recordemos que hablábamos, aquí tenemos varios ejemplos de los koanes. Ya dijimos que pues que debe usarse uno solamente. Hablábamos del koan de si estas dos manos suenan así, ¿cómo suena una sola? Y entonces allí se queda pues la mente buscando la respuesta. Si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? De la misma manera, pues allí va a quedar nuestra mente buscando esa respuesta. ¿Dónde está la verdad? Está también dónde está el vacío o quién creó a Dios. Esta de dónde está el vacío también es buena porque va a quedar como que la mente buscando un vacío y en ese buscar un vacío puede darse el escape de la chispa. O sea, vamos a ir como viendo un vacío y el vacío es que estamos ya subiendo hacia las dimensiones superiores. Vamos a pasarnos un poquito hacia el final para recordar lo que es los síntomas, que están, donde se puede entonces sentir el desprendimiento, se puede sentir vértigo, se puede sentir o ver un túnel de luz, podemos percibir una imaginación consciente, podemos sentir que estamos en un sueño lúcido o podemos sentir la unidad, o sea, ese vacío iluminador, o sea, allí en la presencia de lo que es nuestro ser. Entonces, recordemos que la práctica hace al maestro. Si no logramos el resultado positivo en la primera, pues no quiere decir que no vamos a hacer la práctica, sino que volvemos nuevamente a hacer la práctica. Y si el día de hoy pues no alcanzamos percibir lo que es el vacío iluminador, pues seguimos haciendo nuestra práctica hasta que la logremos. Hay varias técnicas para llegar a alcanzar lo que es el vacío iluminador. Sin embargo, pues acá vamos a hacer la práctica con los koanes. También hay una práctica que se denomina la práctica del gate, que también sirve para lograr esta conexión. Y está también otra que se hace con el mantra del Padre Nuestro, que también se llega a percibir pues esta sexta y séptima dimensión,
Pero como les decía, en el temario pues tenemos esta práctica que también pues es muy efectiva. Entonces, ahora sí vámonos al inicio de la práctica. Entonces, recordemos que puede ser en cualquier horario, puede ser acostado o sentado. Generalmente recomendamos que sea sentado porque acostados pues podemos quedarnos dormidos, pero sentados pues estamos, o sea, si nos sentamos en una posición cómoda donde nuestras piernas estén cómodas, nuestra columna en posición vertical, pero en una posición cómoda pues nos va igual a facilitar la realización de la práctica. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con el belly lean. Vamos a hacer una respiración profunda para conectarnos con nuestro ser y hacer el belly lean. Entonces, cerramos nuestros ojos, inhalamos lenta y profundamente por la nariz y exhalamos por la boca con el mantra Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien, vamos a hacer el belly lean. Recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, excedentes de energías contaminadas. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Disculpen. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia, donde le pedimos a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina que nos asistan en esta práctica para llegar a alcanzar las dimensiones superiores. Cada uno lo hace con sus propias palabras internamente. Muy bien. Ahora pasamos a hacer la relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Para relajar el cuerpo psíquico vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente.
Entonces, para relajar nuestra emoción, vamos a hacer respiraciones profundas, donde inhalamos por la nariz profundamente, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo por 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestra mente concentrándonos en escuchar ruidos lejanos por 1 minuto como mínimo. Entonces, sin identificarnos con ninguno de estos sonidos, vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos del exterior, como les decía, sin identificarnos con ningún sonido. Iniciamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo físico, donde lo vamos a hacer a través de la imaginación. Entonces vamos a empezar a imaginar como una luz verde pues va ingresando a nuestro cuerpo por cada una de las partes que voy a ir mencionando. Y vamos a imaginar cómo esa luz verde brillante, fuerte, fosforescente, pues a medida que va ingresando a nuestro cuerpo, en cada parte de nuestro cuerpo, pues va relajando y distensionando esa parte. O sea, vamos imaginando así como si fuese entrando y relajando, distensionando cada parte. Entonces, recordemos que va a relajar la parte externa, la parte interna, cada hueso, cada órgano, cada tendón, nuestra sangre, nuestros órganos internos, todo lo por donde va pasando va relajando, distensionando hasta completar pues todo nuestro cuerpo. Entonces, empecemos imaginando cómo esa luz verde relajante, distensionante va entrando por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. La planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo cubre todo nuestro pie y lo soltamos. Ahora va subiendo del pie hacia la pierna, cubriendo por dentro, por fuera nuestra pierna, nuestra rodilla, el muslo, va cubriendo cada hueso, cada músculo, cada tendón, la carne, la piel, relajando, distensionando nuestra pierna derecha. Y la soltamos.
Ahora imaginamos cómo esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestra pierna izquierda, de nuestro pie izquierdo, el talón, la planta del pie, el dorso, el tobillo. Imaginamos cómo cubre todo nuestro pie izquierdo y lo soltamos. Empieza a cubrir nuestra pierna, cubriendo los huesos de la pierna, de la rodilla, del muslo, cada músculo, cada tendón, la piel, la sangre, toda nuestra pierna derecha. Imaginamos cómo la relaja, cómo la distensiona y la soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco, relajando, distensionando la parte baja de nuestro tronco, iniciando por nuestro sexo, nuestros glúteos, cada órgano interno, las vísceras, el estómago, el hígado, el vaso, riñones. Va subiendo, relajando nuestro corazón, nuestros pulmones, la parte de la espalda, la parte baja, en los glúteos, nuestra espalda baja, nuestra espalda media, nuestra espalda alta, cada hueso de nuestra columna. Imaginamos cómo va relajando todo nuestro tronco y lo soltamos. Ahora esa luz empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo derecho, cubriendo el brazo, el codo, el antebrazo, por dentro, por fuera, lo va relajando, distensionando. Nuestra muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos de nuestra mano derecha. Vamos imaginando cómo va cubriendo todo nuestro brazo hasta los dedos y lo soltamos. Ahora empieza a bajar esa luz verde desde el tronco hacia nuestro brazo izquierdo, relajando, distensionando nuestro brazo, nuestro codo, nuestro antebrazo, la muñeca, la palma, el dorso de la mano, cada uno de los dedos de nuestra mano izquierda. Imaginamos cómo cubre todo nuestro brazo izquierdo por dentro, por fuera, cómo lo relaja, cómo lo distensiona y lo soltamos. Ahora esa luz empieza a subir por nuestro cuello, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, la piel, los músculos, los tendones. Sube a nuestra cabeza, relajando cada músculo de nuestra cara, la barbilla, la boca, la parte interna de la boca, la mandíbula, la lengua. Ahora la nariz, los pómulos, la parte ocular, los ojos, el entrecejo. Relaja, distensiona toda la parte interior de nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo. Y soltamos el cuello y la cabeza. Ahora podemos ordenarle a nuestro cuerpo físico. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones.
Muy bien. Ahora pasamos a hacer, a darle a ese pensamiento evolutivo, pues toda esa parte de la imaginación. Vamos a iniciar, podemos iniciar cerrando nuestros ojos y empezamos a imaginar. Estamos en un terreno vacío. Allí llegamos con los implementos, nuestra semilla y empezamos a arreglar ese terreno. Empezamos a quitarle la maleza, a remover la tierra, a ponerle un poquito de fertilizante. Vamos añadiendo agua a la tierra para que se afloje un poco y ponemos nuestra semilla. Allí empezamos a observar cómo empieza, llegamos de día, ya es de tarde, se va poniendo oscuro, ya pasó un día, allí está nuestra semillita, volvemos a regar, vamos viendo cómo el tiempo empieza a acelerarse y pasa otro día, seguimos regando nuestra semilla y llega el día en que vemos el brotecito. Allí va germinando, imaginamos cómo va esas raicitas hacia arriba, vemos ya el tallito, hacia abajo empezó esa raíz a desplegarse. Sale esa raíz principal, se va fortaleciendo hacia abajo, va generando esas raíces secundarias y sigue el tallito creciendo hacia arriba y suelta la cáscara de la semilla. Empiezan a fortalecerse las raíces, ya salen muchas más raíces secundarias, ya vemos ese montón de pelitos agarrándose al suelo, ya empezamos a ver cómo empieza incluso a tomar nutrientes del suelo. Ya nuestra plantita empieza a crecer, es un naranjo. Ya el tallo está fuerte, empiezan a salirle esas, esas partes, esos brazos del árbol. Empezamos a ver cómo se empieza a fortalecer, se va llenando de hojas. Seguimos regando nuestra planta, dándole el cuidado. Vemos cómo pasan los días. Allí va nuestra planta, cada vez más fuerte, cada vez más vigorosa. Y empiezan a salirle las flores. Allí están nuestras flores. Vemos cómo empiezan ya las abejitas, los insectos a polinizar. Nos llena de ánimo ver nuestra plantita allí ya con flores. Y sentimos que esa flor se va a convertir en un fruto. Seguimos regándola. Y allí empezamos a ver cómo se transforma esa flor en fruto. Ya es un fruto pequeñito. Tiene algunos pequeñitos, otros más grandecitos. Y sigue desarrollándose nuestra planta. Los días siguen pasando. Seguimos regando nuestra planta. Vemos cómo ya ese tallo está grueso,
fuerte, tiene muchas ramas, tiene ya muchos frutos, ya están grandes los frutos de nuestro naranjo. Sentimos esa alegría. Ahí está toda nuestra planta en su mayor esplendor. Siguen pasando los días, seguimos regando nuestra planta. Y empieza ese proceso donde ya vemos que nuestra planta está toda llena de frutos, hermosa, grande, en su mejor esplendor. Allí empieza a caer una fruta, cae otra, pero todavía tiene muchos frutos nuestro naranjo. Empiezan a caerse, seguimos regándola, vemos que ya no tiene tantos frutos, empieza un poco a desmejorar, ya le quedan muy pocas naranjas, las hojas empiezan a secarse, seguimos regando nuestra planta, pero empieza ese tallo a perder fuerza, las raíces ya no absorben la misma cantidad de nutrientes del suelo, ya le quedan muy pocos frutos, hasta que vemos un día que ya perdió todos los frutos, el tallo se está debilitando, se le parten algunas ramas, empiezan las aves a picar esos frutos en el suelo, que ya están descompuestos, se van cayendo poco a poco cada una de las ramas de nuestro naranjo. Vamos viendo cómo se va secando poco a poco, hasta que se seca el tallo principal, las raíces ya están secas y se cae nuestro naranjo. Ahí empiezan los insectos, los animalitos a picar nuestro tallo y van desapareciendo poco a poco cada parte de las hojas secas se integraron al suelo, las ramas secas se van integrando al suelo, hasta que el tallo también se integra al suelo y vemos cómo queda el terreno tal cual como cuando lo encontramos. Ahora vamos a lanzar el koan. ¿Dónde está Dios? Perdón. El koan es ¿quién creó a Dios? Volvemos a repetirlo, imaginando cómo, a dónde, quién creó a Dios.
Creo a Dios. Creo a Dios. Creo a Dios. Creo a Dios. Muy bien. Bueno, eh, vamos a hacer nuevamente el pensamiento evolutivo. Luego pasamos nuevamente al pensamiento involutivo y luego volvemos a lanzar el koan. ¿De quién creó a Dios? Entonces, vamos a imaginar nuevamente nuestro terreno, que lo preparamos, que sembramos nuestra semillita, que empieza a surgir esas raíces, suelta la cascarita de la semilla y empieza a desplegarse esa raíz en el terreno. Y nuestra plantita a crecer. Allí pues vamos a ir viendo cómo esa plantita pues va desarrollando su tallo, las raíces se van desplegando de raíz principal a raíces secundarias, va desarrollando todos esos pelitos que van tomando los nutrientes del suelo y van permitiendo que nuestra planta se vaya desarrollando, generando todos esos, eh, todas esas ramificaciones de nuestro árbol y empiezan a salir esos botoncitos, esas hojas. Vemos cómo nuestro naranjo empieza a crecerle cada una de esos pequeños frutos, iniciaron siendo una florecita, pero se transformó eso en el fruto y empezó a crecer. Allí empezamos a ver cómo nuestro naranjo se fue fortaleciendo, cómo ese fruto que inició siendo verde, pues también fue tomando ese color naranja.
fue poblándose cada vez de más naranjas, fuerte, nosotros cuidando nuestra planta, poniéndole agua, nutrientes, viendo cómo día a día fue creciendo, desarrollándose, hasta llegar a ese punto donde lo vemos espléndido. El olor huele a naranja. Y allí estamos contentos. Ahí está nuestra planta en su mayor expresión, resplandeciente, con muchas naranjas. Y allí pasamos entonces a ver cómo cae una, cae otra, y van cayendo las frutas, las hojas. Vemos cómo va ese tallo de nuestra planta desmejorándose, va perdiendo una rama, pierde otra, va perdiendo fuerza en las raíces, ya no toma la misma cantidad de nutrientes del suelo. Vemos cómo se va debilitando poco a poco. Pasan los días, y nuestro árbol va perdiendo otra, otra rama, hasta que vemos cómo se seca el tallo. Vemos cómo los animalitos en el suelo van descomponiendo las partes caídas, los frutos, las hojas. Vemos cómo incluso van integrando al suelo el tallo, hasta que vemos cómo el suelo vuelve a quedar tal cual como cuando llegamos allí, como si no hubiésemos sembrado nada. Allí lanzamos el Juan. Nuestro Juan, que es quien creó a Dios. Imaginamos el entrecejo y lanzamos el Juan. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios?
Creo a Dios. Bien, creo a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la práctica hasta acá. Vamos a agradecerle a nuestro padre, nuestra madre, por la asistencia en la práctica. Bueno, y recordemos que esta práctica podemos hacerla en cualquier momento que cada uno pues tenga oportunidad, cada uno pues que consiga un espaciecito donde no vaya a ser interrumpido para entonces volver a hacer esta práctica. O sea, allí nos concentramos en nuestro entrecejo y vamos lanzando el koan después de hacer ese pensamiento evolutivo, ese pensamiento involutivo, y allí nos mantenemos, eh, repetimos el koan y esperamos un lapso de tiempo allí concentrados en nuestro entrecejo. De hecho, pues podemos repetir el proceso evolutivo e involutivo varias veces, de manera que vamos como que concentrándonos cada vez más hasta que se da pues el percibir lo que es experimentar el vacío iluminador o el samadhi, que es lo mismo, o sea, ese estar, o sea, sentir lo que es el estar en los cielos, el no estar en presencia del ego, donde como les decía, pues después de tener una de estas sensaciones, pues no queremos volver, ¿no? Y ya por lo menos sabemos hacia dónde vamos, o sea, qué es aquello que estamos precisamente persiguiendo cuando estamos trabajando con la muerte psicológica. O sea, queremos precisamente eliminar todo lo que es el condicionamiento del ego para llegar a alcanzar ese estado de felicidad. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Déjenme ver si por acá hay alguna. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces vamos a dejar la práctica hasta acá. Pues agradeciéndole como siempre a todos los que participaron en la práctica y como siempre pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.